Comenzamos este episodio con Jane y Lisbon que llegan a unos grandes almacenes donde los recibe el oficial a cargo. Un hombre que apenas los ve deja claro que sabe perfectamente quién es Jane y que no cree en nada de eso que él llama tonterías psíquicas. No pierde tiempo en marcar territorio. Los conduce hasta el cuerpo de la víctima y luego hacia el área donde mantienen retenidos a los sospechosos. El arma homicida no aparece en la escena, lo que complica las cosas desde el principio. Jane se inclina sobre el cuerpo y ante la mirada incrédula de los presentes, incluso lo huele con absoluta naturalidad. Después comienza a describir a la víctima como si la conociera de toda la vida. Explica que era un seductor aficionado a las mujeres mayores adineradas, de esas que buscan emociones tardías, que consumía sustancias de manera ocasional, que intentaba tocar la guitarra pero no tenía verdadero talento y que trabajaba en el sector creativo, aunque ocupaba un puesto que en realidad no tenía nada de creativo. Todo lo deduce a partir de detalles mínimos, como la ropa, las manos, el olor o pequeños rastros casi invisibles. Mientras se dirigen hacia los detenidos, Lisbon le pide que baje un poco el nivel, y casi de inmediato le exige que lo baje 3 niveles porque empieza a generar tensión innecesaria. Jane se asegura de que lo tiene todo bajo control, aunque es evidente que disfruta provocando reacciones. Frente al grupo de sospechosos, Jane los examina uno por uno, habla con cada cual y, como es habitual en él, les ofrece pequeños consejos personales que desconciertan y desarman. Una mujer elegante pierde la paciencia ante su método y protesta indignada. Se trata de Mandy Schutz, la esposa de un concejal de la ciudad de Modesto. Jane la señala y afirma que ella los llevará hasta el arma del crimen. Ella lo toma por loco, pero acepta seguirle el juego, convencida de que así lo dejará en ridículo. Jane necesita contacto físico para ejecutar su teatro psicológico, así que la guía con sutileza por la tienda y mientras mantiene la presión sobre ella, la utiliza como instrumento para revelar el escondite. Finalmente encuentra el arma, un fragmento de vidrio ensangrentado cuidadosamente guardado dentro de su propia caja y colocado de nuevo entre otras cajas idénticas en la estantería. El escondite era tan simple que resultaba brillante. La señora Schultz intenta proclamarse inocente, pero Jane la detiene y revela que el verdadero asesino es el dependiente de la tienda. La esposa del dependiente mantenía una aventura con la víctima. El crimen fue un estallido de celos. En ese momento, el empleado echa a correr. Los agentes uniformados salen tras él. Se escuchan disparos y gritos que resuenan por el edificio, aumentando el caos por unos segundos hasta que finalmente lo reducen. Más tarde, en la oficina de Minelli, el ambiente es muy distinto. Risby, Cho y Van Pelt matan el tiempo lanzándose una pelota hecha con papel, mientras Jane y Lisbon reciben una reprimenda severa. Minelli está furioso por las quejas y los daños colaterales que han generado el caso anterior. Jane intenta justificarse diciendo que la prioridad era Red John y que solo quería cerrar el caso cuanto antes, pero Minelli lo corta de inmediato. Le dice que precisamente Red John es el problema y que presiente que algo grave se aproxima. Minelli sugiere que desde que Jane salvó la vida de Lisbon, ella podría estar siendo demasiado indulgente con él, algo que Lisbon niega sin titubeos. Entonces entra en escena el agente Sam Bosco, quien a partir de ese momento tomará el control del caso Red John. Lisbon ya ha trabajado con él en el pasado y reconoce que es competente. Minelli cree que su presencia será útil. Jane protesta, pero Bosco insinúa que el dolor por la muerte de su familia podría estar nublando su juicio. Lisbon le pregunta qué es lo que supuestamente nubla el suyo, pero Bosco le devuelve la pregunta con frialdad. La tensión es muy evidente. Lisbon reúne el equipo y le deja claro que a partir de ahora deben trabajar de forma estrictamente correcta, sin atajos ni trucos, nada de improvisaciones ilegales. Jane empieza a recoger sus cosas, siente que si no puede usar el caso de Red John como vía para su venganza personal, no tiene motivos para quedarse ahí. El equilibrio del equipo empieza a resquebrajarse poco a poco. El equipo entonces recibe un nuevo caso y se organizan para salir. Deciden llevar 2 coches por si necesitan dividirse más adelante.
El ambiente está tenso, sobre todo por la parte de Lisbon, que todavía arrastra la molestia por la situación con Bosco y por la actitud de Jane. La tensión aumenta más cuando Van Pelt tiene dificultades para encontrar dónde va la llave de la furgoneta y termina activando la alarma. Lisbon pierde la paciencia por un segundo. El día no ayuda para nada y nadie está realmente relajado. Jane se sube a la furgoneta y aclara que solo está ahí por ese caso, que no piensa abandonar el equipo de golpe ni dejarlos tirados. Aunque su orgullo esté herido, no puede evitar quedarse. En el fondo sigue sintiéndose parte de este grupo. Llegan a un complejo de apartamentos donde una mujer ha sido encontrada muerta. Le identifican como Jane Doe porque la licencia que llevaba encima es falsa. Van Pelt observa el cuerpo y sugiere que probablemente fue inmovilizada con una pistola eléctrica y luego asfixiada con una almohada. Jane analiza el apartamento y señala que alguien estuvo buscando algo con desesperación, pero que no lo encontró. Los cajones están abiertos, las superficies alteradas, pero no hay signos de robo común. Jane describe a la víctima como una ama de casa de clase media, aparentemente respetuosa de la ley, que hizo algo que la llenaba de culpa. No lo dice como una acusación, sino como una conclusión tranquila. Toma una fotografía encontrada en la escena y le pide a Van Pelt que investigue el equipo deportivo que aparece en ella y lo cruce con personas desaparecidas. Así descubren la verdadera identidad de la víctima, Mónica Dunninger. Mónica trabajaba como secretaria de una editorial y estaba acusada de haber robado $1 millón de la empresa. La noticia había salido en los medios tiempo atrás. Jane menciona entonces que quiere mirar casas en venta en la zona porque está considerando mucho mudarse ahí. Lisbon ya está cansada de sus maniobras y le advierte que no quiere secretos, ni mentiras, ni trucos, ni sorpresas, solo la verdad. Jane entonces responde con ironía, preguntando desde cuándo esa es la norma entre ellos. Continúa explicando que la única razón por la que sigue ahí es porque teme que el equipo no pueda arreglársela sin él. La afirmación resulta ser arrogante y termina de romper la paciencia de Lisbon. Furiosa, ordena a Van Pelt que arranque y lo deja atrás sin mirar. Cho es quien finalmente retrocede y recoge a Jane. Quiere saber qué les dijo exactamente. Jane intenta minimizarlo y lo describe como una reacción exagerada. Luego propone lo mismo que había planteado antes, lo de buscar una casa en venta. Cho simplemente acepta sin discutir. Esa es su forma de operar sin dramatismo. Encuentran una casa cuyo buzón está desbordado de correspondencia acumulada. Jane utiliza uno de los sobres para escribir una nota dirigida a Mónica, pidiéndole que lo llame y dejando su número. Cho no entiende del todo el plan, pero Jane prefiere que sea una sorpresa. Todo forma parte de un cebo cuidadosamente diseñado. Más tarde, Jane aparece con una cesta de fresas como gesto de paz para el equipo. Se disculpa con Lisbon por lo que dijo antes y le asegura que quiere seguir trabajando con ellos porque en realidad no tiene nada más. No hay sarcasmo en ese momento, solo una verdad incómoda. Lisbon acepta continuar, pero establece límites claros. No más caos que luego ella tenga que limpiar. Jane acepta las reglas y la abraza brevemente, un gesto que resume la extraña complicidad que comparten. Después van a comunicarle la noticia a la familia de Mónica. La escena es dolorosa. Su hija, Cassie, había asumido que su mamá estaría disfrutando la vida en México con el dinero que había robado. Hollis, el esposo, se lleva a su hijo Ansel a otra habitación. El pequeño tuvo cáncer, pero está en remisión, y Hollis intenta protegerlo del impacto. Cassie está llena de resentimiento. Revela que Mónica tuvo una aventura y que abandonó el hogar cuando Ansel fue diagnosticado. Siempre sintió que su mamá no tenía tiempo para ella. Hollis intenta frenar la dureza de su hija y pide respeto. También explican que, debido a la exposición mediática del caso, los médicos trataron a Ansel gratuitamente, lo que terminó salvándole la vida. Jane pregunta por el nombre que figuraba en el correo de la casa en venta, pero nadie reconoce a aquella persona. Lisbon está irritada porque Jane no le está contando todo lo que sabe. Ordena que revisen a fondo a la familia, aunque Van Pelt cree que no hay nada sospechoso.
Lisbon, aún alterada, responde con brusquedad, mientras Jane juguetea distraídamente con su brazo. Jane anuncia que debe regresar a Sacramento porque tiene una reunión con Bosco. Lisbon le desea suerte, aunque ambos saben que será un encuentro incómodo. Mientras tanto, Cho y Rigsby localizan al amante de Mónica, Body Andros. En el trayecto, Rigsby intenta saber más sobre el pasado de Cho en un centro juvenil vinculado a una pandilla llamada Avon Park Playboys. Cho no ofrece detalles. Encuentran a Body escondido en un trastero y lo arrestan. Jane se reúne con Bosco y adopta una postura inesperadamente humilde. Reconoce que quizá Bosco tenga razón y que podría ser un buen recurso en el caso. Bosco, sin embargo, no suaviza su opinión. Lo considera un payaso. Le reprocha que no haya abandonado su negocio de vidente cuando su esposa lo pidió, insinuando que el dinero y la atención pesaron más que su familia. Le recuerda que no es un detective, sino una víctima. Estas palabras golpean más de lo que Jane deja ver. Más tarde, Lisbon le pregunta cómo fue la reunión. Jane responde que bien, pero luego repite exactamente lo que Bosco le dijo. Lisbon no puede evitar reír ante la crudeza del comentario. Cuando le pregunta qué piensa hacer al respecto, Jane responde que nada. Explica que si uno se sienta junto al río el tiempo suficiente, verá pasar flotando los cuerpos de sus enemigos. Es su forma críptica de decir que va a esperar. El caso entonces continúa avanzando. El equipo se reúne con la directora de la empresa editorial, Rhonda Jaffe. Más que el dinero perdido, a ella parece dolerle más la traición. Habla de confianza rota, de decepción, de cómo Mónica había sido parte de la estructura interna durante años. Jane lo observa con atención, casi con curiosidad clínica. En medio de la conversación, comenta en voz baja que cuando alguien salva la vida de otros, a veces lo que recibe a cambio es resentimiento. La frase flota en el aire, y Rhonda no sabe bien cómo reaccionar. Luego, entrevistan al superior directo de Mónica, Greg Humphrey. Él explica que Mónica dañó el disco duro de su computadora y se llevó el libro contable, por lo que todavía no tienen claro cómo realizó exactamente el desvío del dinero. Todo está fragmentado, incompleto, casi como si alguien hubiera querido borrar rastros sin entender del todo los sistemas que estaba manipulando. Van Pelt aporta un detalle importante. Casey, la hija, se encargaba de pagar las facturas familiares y había comenzado a hacerlo en efectivo. La observación le produce una sensación de logro, como si por fin estuviera encontrando una línea sólida en la investigación. Lisbon la reconoce con un gesto de aprobación. Mientras tanto, Cho interroga a Body Andros. Él asegura que Mónica estaba asociada con otra persona, alguien con más poder, y que empezó a temer por su vida cuando comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No quería ser el siguiente en aparecer muerto. Van Pelt interroga a Casey y descubre algo inesperado. Mónica había intentado comunicarse con su hija meses antes y le envió $5,000 en efectivo junto con una nota. Desde entonces, el dinero llegó cada mes. Casey lo mantuvo en secreto porque la familia necesitaba desesperadamente esos fondos, aunque el resentimiento hacia su mamá seguía intacto. Lisbon comprende la complejidad emocional de la joven y no la juzga. Jane, en cambio, se mantiene en silencio, procesando piezas invisibles para el resto. Lisbon nota que Jane está distraído y le dice que Bosco es un buen agente, de los mejores. Jane no responde directamente. En cambio, se acerca a Cho y Rigsby y les pregunta quién quiere acompañarlo para atrapar al asesino. Rigsby pregunta si Lisbon lo autorizó. Jane responde afirmativamente sin dudar, aunque no es cierto. Se dirigen a la casa en venta que había pertenecido a Miles Thorsen. Jane lleva sillas plegables y una nevera portátil como si estuviera preparando un picnic en lugar de una operación. La nota que dejó en la puerta estaba pensada por si el asesino llegaba antes que ellos. Jane fuerza la cerradura sin orden judicial, lo que provoca la incomodidad inmediata de Rigsby. Cho, con total calma, comenta que parece escuchar a alguien dentro, justificando así la entrada. Rigsby se da cuenta de que ha sido manipulado y su irritación crece.
Jane decide que Rigsby merece un castigo por su cobardía legal y lo envía a la biblioteca para buscar información, mientras él enumera todas las leyes que están infringiendo. Cho minimiza la situación diciendo que la puerta estaba abierta. Jane revela entonces que utilizó el nombre de Miles Thorsen como cebo y comienza a repartir aperitivos mientras se esperan. Está absolutamente convencido de que alguien va a aparecer. La espera da resultado, aunque no de la forma prevista al principio. Llega primero un agente inmobiliario con una pareja interesada en ver la casa. El malentendido genera tensión, pero pronto la verdadera figura aparece. Rhonda Jaffe llega al lugar e intenta fingir que se trata de una dirección equivocada. Sin embargo, su presencia la delata. Jane expone la verdad con calma. Rhonda robó el dinero de su propia empresa. Hizo un trato con Mónica. Ella asumiría la culpa públicamente a cambio de que el hijo enfermo recibiera el mejor tratamiento posible y de que la familia fuera compensada económicamente. Mónica aceptó por desesperación, por amor a su hijo, por miedo a perderlo. Jane utiliza su teléfono como prueba y llama a Rigsby. Explica que Mónica intercambió el libro contable real por otro objeto que parecía irrelevante, ocultando así la evidencia en forma de un DVD escondido en la casa. Todo estaba preparado como un seguro, una última garantía en caso de que algo le ocurriera. En el DVD, Mónica aparece grabada explicando que todo lo registrado en el libro es cierto, que quiere que quede constancia de los hechos si ella no puede contarlo. Confiesa que hizo lo que hizo para asegurar la recuperación de su hijo. Habla de su familia con emoción contenida, especialmente de su hija, aunque sabe que Cassie cree que nunca la quiso lo suficiente. En sus palabras hay culpa, pero también determinación. El acuerdo queda al descubierto. Rhonda no solo desvió fondos, sino que intentó borrar a su cómplice cuando la situación se volvió peligrosa. El caso, entonces, se cierra con la revelación completa. Lisbon felicita a Van Pelt por su buen trabajo. La familia de Mónica recibe la verdad con una mezcla de dolor y alivio. Cassie especialmente debe reconciliar la imagen de la madre que odiaba con la mujer que sacrificó su reputación y la vida por su hijo. Más tarde, Jane realiza una llamada haciéndose pasar por Sam Bosco. Dice que teme que el código de acceso interno haya sido comprometido y que necesita cambiarlo. Es un movimiento silencioso y calculado. Mientras oficialmente decide no hacer nada, en realidad continúa jugando su propio juego a largo plazo, porque Jane nunca deja de moverse, solo parece que espera. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estamos siguiendo toda la serie completa, capítulo por capítulo, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.